Vamos a empezar una serie hoy de la palabra del Señor. Pongamos el tema, por favor, el título ahí en la pantalla. Y la serie que vamos a empezar es una serie sobre todos los personajes de la Biblia. Vamos a abarcar la mayor cantidad de personajes de la Biblia, donde vamos a estar aprendiendo mucho. Créame que en esta serie usted y yo vamos a aprender demasiado. Vamos a aprender de cada personaje de la Biblia, sus fortalezas, sus debilidades, cómo se relacionaron con Dios, cómo Dios se relacionó con ellos, qué reveló Dios a través de su vida, cuáles son las lecciones que nos dejan cada personaje de estos a nosotros. Y vamos a aprender, como le digo, muchas cosas para vivir, inclusive vamos a aprender mucha doctrina, muchas cosas importantes. ¿Listo? Así que si usted tiene donde apuntar, traiga su cuadernito para que pueda revisar en su casa, para que pueda cada día aprender más de la palabra. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿A cuánto les gusta estudiar? Y a la persona que está ahí a su lado, dígale: hoy vinimos fue a clase. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Listo? Muy bien, y vamos a empezar con los primeros, Adán y Eva, nuestros padres, ¿verdad? De donde venimos, Adán y Eva. Génesis capítulo 1, versículo 26. Nos está hablando el libro de Génesis, que significa comienzo, origen. Nos habla sobre el comienzo de todas las cosas y el origen del hombre. Y lo que dice la Biblia es: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, diga conmigo, Dios nos creó. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? Bueno, lo primero que nos habla la Biblia es que todo empezó con la creación de Dios. Nosotros, los que somos cristianos, creyentes en la Biblia, creemos en la creación. Otras personas afuera creen en la evolución, pero nosotros creemos que somos creados por Dios. ¿Cuántos creen que son creados por Dios? ¿Sí? Si alguno piensa que viene del mico, que levante la cola. ¿Cuántos somos creados? Levante la mano. ¿Lo cree usted? Creemos que tenemos un Dios inteligente, poderoso, que nos creó y nos hizo. Y aunque a pesar de que la gente disfraza de ciencia la teoría, que ojo, solamente es una teoría de la evolución, no es ciencia para nada, es una teoría, pues eso es algo que solamente también se puede creer con fe, porque siempre el asunto y cómo empezó, y que hubo algo que generó una explosión, y que de esa explosión vino unas partículas, y que es como yo le dijera que hubo una explosión y quedó ese bafle ahí, y quedó el televisor ahí puesto, y quedaron esas columnas y esos ladrillos pintados de blanco, y quedaron los aires acondicionados puestos de una manera accidental. Hay que tener mucha fe, se necesita más fe para creer en eso, que para creer realmente que hay un Dios que nos creó, ¿verdad? Además, ninguno de nosotros hemos visto en la historia de la humanidad que un animal se convierta en otro. ¿Quién ha visto un caso de evolución en miles de años? Nunca lo hemos visto. Nadie puede decir que vio un animal que se convirtió en otra cosa. Eso
realmente es una cuestión que se cree por fe, y hay gente que prefiere creer en eso, aunque lo disfrace de ciencia, no es comprobable. Pero nosotros creemos en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nosotros fuimos creados por un Dios bueno, inteligente y sabio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, note, volvamos a poner el versículo 26 al principio, por favor, que a través de la creación de Adán y Eva hay cosas que nosotros vamos entendiendo. Por ejemplo, dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Pregunta, ¿eso está en singular o en plural? Está en plural, ¿verdad? Y dijo a nuestra. ¿Está hablando en singular o en plural? Nuestra. Entonces nos damos cuenta y se nos revela a través de la Biblia, en los primeros versículos, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que habla en plural, porque nosotros, creyendo bajo la revelación de la palabra, creemos en un Dios trino, que está conformado, un solo Dios, pero que está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando él dijo hagamos, ¿con quién estaba hablando? ¿Sería que estaba hablando con los ángeles? ¿Será que los ángeles tienen poder creador? Si yo le digo a usted hagamos el aseo, es porque usted y yo lo vamos a hacer. Está hablando con alguien que va a crear con usted, ¿verdad? Que va a hacer algo, y está hablando de pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando habla de eso, está hablando, creemos, de que es el Dios Padre, que lo vemos en el versículo 1, donde dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está el Padre. En el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. ¿Quién más estaba ahí? El Espíritu de Dios. ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios se mueve? Desde el principio se mueve. Ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo. Y luego, cuando se revela Jesucristo a la humanidad, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo. Pongamos el versículo 1. ¿Era qué? El verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Nos está hablando del verbo que es Dios. Y dice en el versículo 2: era en el principio con Dios. O sea que con Dios estaba el verbo. Y dice en el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin ese verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y lo conocimos como ¿qué? El unigénito del Padre. O sea que se nos revela en la Biblia que en la creación del hombre, Adán y Eva, estaba involucrada la Trinidad. Estaba el Padre, estaba el Hijo, el Verbo, y estaba el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en primera de Juan capítulo 5 versículo 7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahí vemos la Trinidad de Dios. Ahora, cuando dice la Biblia que nosotros fuimos creados a su imagen, nos está hablando de algo especial, y es de que nosotros también nos asemejamos o nos parecemos a Dios al ser seres tripartitos. ¿Qué significa tripartitos? Lo que dice la Biblia en primera de Tesalonicenses 5 versículo 23. La Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que dice ahí, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la Biblia nos dice que nosotros tenemos un ser con una composición tripartita que se compone de un espíritu, un alma y un cuerpo. Y eso es lo que nos hace a nosotros. Tenemos un cuerpo donde encontramos nuestros miembros, y en el cuerpo tenemos unos sentidos, ¿verdad? Y después tenemos un alma que tiene que ver con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y luego tenemos un espíritu, que es donde hay comunión con Dios, donde está la comunión, la intuición y la intimidad con Dios. Todos nosotros sabemos que esto es real, porque nosotros no somos solamente seres físicos. Obviamente, si yo me caigo y me pelo la rodilla, ¿dónde me duele? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? En el cuerpo, ¿verdad? Ahora, si se te muere un familiar, ¿sientes dolor? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿dónde te duele? ¿En el estómago? ¿En la pierna? Tú sientes un dolor, pero ese dolor ya no está en el cuerpo, ese dolor está en el alma. Y obviamente, ¿cuántos sabemos que cuando le fallamos a Dios también hay un dolor? ¿Y dónde está ese dolor? En nuestro espíritu, porque sentimos que se rompe algo. Entonces fíjese usted que a través de la creación y de los dos personajes principales de la historia, vemos entonces lo que es nuestro origen, nuestra composición, y como dice la Biblia que tú y yo somos semejantes, fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente somos creados a imagen y semejanza de Dios en nuestra composición como seres tripartitos, sino que somos creados a imagen y semejanza de Dios en todos los atributos que Dios nos dio. Somos personas inteligentes. ¿Cuántos somos inteligentes? Somos personas con capacidad de crear también, de transformar cosas, de iniciativa, de tomar decisiones, de amar, de odiar, de sentir y de también administrar las cosas que Dios puso aquí en la tierra. Mire lo que dice, volvamos al versículo 26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra, y señoree, ojo, ¿y qué? Y señoree. ¿A qué le suena esa palabra señorear? Ayúdeme. A gobernar, a mandar, a tener autoridad, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados con una semejanza a Dios, a la imagen de Dios, con un señorío, con una autoridad de Dios, y también, diga conmigo, con un diseño de Dios. Diga conmigo, diseño. Ahí vemos el diseño en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Y cómo los creó? Varón y hembra los creó. Dios no creó varón y varón, hembra y hembra, sino que varón y hembra. Diga conmigo, eso corresponde a un diseño. Y ¿cuántos saben que los diseños de Dios son perfectos? Mire la manera como nosotros estamos creados, la forma física. El hombre es hecho su espalda un poco más ancha para proveer, para proteger a su dama. La mujer está hecha para ser una receptora, ¿sí o no? En el aspecto sexual, el hombre tiene su parte que se acopla perfectamente, ¿verdad? ¿Ha visto usted que cuando uno tiene un switch, tiene un conector y tiene un receptor? Si usted coge dos conectores, ¿para qué sirve eso? Para nada. Y dos receptores,
para nada. Y utilice eso en el aspecto humano. 2 receptores no funciona. ¿Qué hacen 2 receptores? Nada. Pero lo que nos muestra la Biblia es que en el diseño de Dios hay un propósito. Dígame cuál es el propósito. En el versículo siguiente dice: y los bendijo Dios y les dijo ¿qué? Fructificad y ¿qué? Y multiplicaos, llenen la tierra y sojuzguenla. O sea que cuando hay un diseño de Dios, ese diseño da fruto. Por eso es que un hombre con un hombre no puede dar fruto, porque eso no produce un embarazo, eso no produce un fruto, no produce multiplicación. Una mujer con una mujer, así los hombres queramos violar el diseño de Dios y decir hay amor y libertad, pues la verdad es que se viola el diseño, es un acto de rebeldía contra el diseño de Dios, y eso no da fruto. Y aunque la gente salga a la calle a reclamar derechos, uno no puede reclamar un derecho que la misma naturaleza le ha negado. La naturaleza te negó el hecho de que un hombre con un hombre no puede dar un hijo, una mujer con una mujer tampoco. Eso no te lo niega un juez, eso te lo niega la naturaleza misma, porque hay un diseño establecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? O diga ay o cualquier cosa, porque hoy en día hablar de estos temas es complicado. Pero desde el principio, cuando vayamos al origen y estudiamos entonces a Adán y Eva, vemos que ellos venían a la imagen, a la semejanza de Dios, con una autoridad, con un diseño, con un propósito de multiplicarse. Y no se iban a multiplicar con calculadoras, ¿sí o no? ¿Cómo se iban a multiplicar? ¿A través de qué? A través de la actividad sexual, que aunque las personas lo ven cochino porque la sociedad lo ha mostrado así, pues la actividad sexual fue diseñada por Dios, porque fue la manera como Dios dijo: ustedes se van a ¿qué? A multiplicar y a llenar la tierra. Hay gente que piensa que el primer pecado del hombre, de Adán y Eva, fue el sexo. Equivocado, porque el mismo Dios los bendijo y les dijo: vayan y ¿qué? Y multiplíquense. Si se hubieran puesto a hacer a multiplicarse en vez de hacer lo que hicieron, la historia sería muy diferente. Ojalá se hubieran quedado bien contentos multiplicándose, pero se pusieron a hacer lo que no tenían que hacer. Entonces, mi amado, vemos el diseño de Dios y el propósito de Dios de crear, de poblar la tierra. Ahora, cuando Adán y Eva fueron creados, lo que nos dice la Biblia en el versículo 31 es que Dios hizo a los hombres buenos, perfectos. ¿Cuántos lo creen? Porque lo que Dios hace, ¿usted cree que Dios hace cosas dañadas, malas? No. Dios, cuando creó al hombre, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era como bueno, y bueno ¿qué? En gran manera. Es decir, Dios dijo: wow, esto me quedó perfecto, bueno en gran manera. Tenemos la historia de una pareja que lo tenía todo, y lamentablemente lo perdió todo. Y hoy vamos a aprender muchas cosas de cómo inclusive si nos descuidamos en la vida vamos a terminar perdiéndolo todo. Entonces ya vemos la creación, la imagen, la autoridad, el diseño, el propósito. Y miremos la composición del hombre también. Quiero que meditemos un poco en ello, donde dice la Biblia en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Cuánto les parece eso glorioso? Inclusive la misma ciencia ha confirmado que los elementos que hay en el polvo de la tierra son los mismos elementos que tiene el hombre. Toda la composición química que hay en la tierra también hace parte del hombre. Entonces imagínense eso. Y dice que fuimos creados del polvo de la tierra, y de ahí proviene el nombre Adán, porque el nombre Adán significa tomado de la tierra, ser terrenal, de la tierra, rojizo, terrenal. Entonces
dice que Dios tomó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, pero no solamente era polvo, sino que dice la Biblia que hizo, ¿qué hizo Dios? Dios ¿qué? Sopló. Diga conmigo, soplar. Y cuando Dios lo sopló, ahí el aliento, eso se llama el aliento, le dio aliento. Dice que el hombre se convirtió en un ser ¿qué? Viviente. Como ya lo hablamos, se convirtió en un ser viviente con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. El cuerpo es polvo, el espíritu es el soplo de Dios y el alma es eso que queda allí entre el cuerpo y el espíritu. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros morimos, dice la palabra, polvo eres. O sea que este cuerpo que usted se ve tan bonita y se puso tan bella, y él es tan cuerpo de gimnasio, atlético, así como yo, pues tarde o temprano todo eso va a terminar hecho ¿qué? ¿Cuántos saben que por dentro nosotros olemos bien maluco? Algunos tienen un testimonio para dar, lo han experimentado. Mire, una persona muere y en un momentico eso se convierte en un olor terrible y después se descompone, y cuando usted va a sacar los restos lo que encuentra es polvos, porque es lo que dice la Biblia que va a pasar. Eso está en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. La Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu, que es el soplo, ¿qué pasa con ese soplo? Vuelve a Dios. O sea que cuando nosotros morimos, este cuerpo, ¡pum!, al polvo. El espíritu, Dios lo absorbe, y lo que queda, ¿qué es? El alma. Y el alma es la que vive eternamente y la que será juzgada en el tribunal de Cristo, en el gran juicio ante el trono blanco. Eso está escrito veamos por ejemplo Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las que vio, los espíritus, los cuerpos, ¿qué fue lo que quedó? Las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos por causa de la palabra de Dios. Es decir, que lo que queda es el alma, y el alma, pues según lo que nos reveló el Señor Jesucristo, tiene la capacidad de sentir, de recordar, porque recordemos aquel hombre rico, millonario, que murió y fue al infierno. Dice que se vio en llamas, o sea que veía. Dice que se sintió con sed, o sea que sentía. Dice que recordó a su familia, ay, mis hermanos. O sea que realmente el alma es lo que está dentro de nosotros. Este cuerpo es solamente un estuche que tarde o temprano volverá al polvo. El soplo de Dios, el espíritu, vuelve a Dios, y el alma es lo que quedará para ser juzgada por la eternidad. Diga conmigo, somos eternos en nuestra alma. Ahora, toda esa composición que era Adán y Eva, mire todo lo que nos revela la Biblia a través de Adán y Eva y lo que vamos aprendiendo. Y toda esa composición que era Adán y Eva, Dios les dio un gran privilegio. En el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, que la palabra Edén significa deleite. ¿De dónde viene la palabra deleite? De delicia. Es decir, que Dios mismo les preparó un ambiente de deleite. Así como ¿cuántos somos padres? Levante la mano. Como cuando uno está esperando un bebé, ¿sí o no? Que obvio, todos los que queremos ser padres, uno se prepara para ese bebé, y entonces uno le va comprando la ropita, le va comprando la cuna, le va listando el cuarto, va preparando un lugar especial para recibirlo. Bueno, la Biblia dice que eso fue lo mismo que hizo Dios. Preparó un ambiente espectacular. Dice que Dios plantó un huerto, no que el hombre no le tocó hacer nada, simplemente lo pusieron ahí en el deleite. Le pusieron una piña colada, una sombrita de unas palmeras, un océano delicioso, una brisa espectacular, y el hombre vivía en un spa delicioso.
Imagínense cómo vivía. Dice la Biblia que Dios lo puso allí al hombre que fue formado. Y dice la Biblia, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol que delicioso. Eso era delicioso lo que ellos veían y bueno para comer. O sea, les dio un lugar donde no necesitaban nada, donde nada les iba a hacer falta. Por eso digo yo que lo tenían todo. Y dice también, ojo con esto, y también puso allí el árbol de ¿qué? ¿El árbol de qué? De la vida en medio del huerto. Y también había otro árbol que era el árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y del mal. Note eso. Habían árboles frutales, árboles de alimento, árboles deliciosos y dos árboles principales: el árbol de la vida y el árbol de ¿qué? De la ciencia del bien y del mal. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia en el versículo 10: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay ¿qué? ¿Qué había ahí? Oro. O sea que había riquezas, ¿o no? Oro. Y no cualquier oro, sino mire lo que dice el versículo siguiente: y el oro de aquella tierra es ¿qué? Bueno. Y lo puso, y dice ahí que el oro era bueno. Y hay allí también bedelio. Pongamos el versículo anterior, versículo 12. Dice que había bedelio y ónice, o sea que habían piedras preciosas. ¿Cuántos ven lo que quería Dios para el hombre? Escúcheme, amado, porque este era el propósito original: que el hombre fuera bendecido, tuviera abundancia, vida, alimento, deleite, placer con su esposa, que tuviera piedras preciosas, provisión, oro. Mejor dicho, lo tenían todo. Qué tremendo esto. Ahora, y dice la Biblia en el versículo 15 el propósito: Dios los puso allí. Versículo ahí dice: los puso en el huerto para que, ¿qué es lo que quería que Dios que hicieran? Que lo labrasen y que lo que, o sea, que cuidaran lo que Dios les había dado. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado bendiciones? ¿Cuántos creen que la familia es una bendición? Que los hijos son una bendición, que la provisión es una bendición. Piensa en todo lo que Dios te ha dado, y lo único que Dios dice es: cuida lo que yo te di. Tienes una familia, cuídala. Tienes una esposa, cuídala. Tienes unos hijos, cuídalo. Cuida lo que te di. A eso los puso Dios. Mire, yo les entrego todo, cuídenlo. Y entonces empezó Adán, porque no estaba la mujer todavía. Empezó Adán solito a ejercer su señorío. Mire esto tan interesante. Dice la Biblia en el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de ¿qué? De llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que a Adán solamente le tocaba sentarse a ponerle nombre a las cosas. Ahora, pregunta: ¿cuándo le puede poner uno nombre a las cosas? ¿Cómo? Cuando las cosas son propias. ¿Quién le puede poner el nombre a los hijos? Los papás. ¿Quién puede decir: esta finca se llama El Paraíso? El dueño. O sea que cuando Dios le dijo: póngale nombre a todo eso, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Mijo, todo eso es suyo, póngale nombre. Imagínense la finquita que tenía Adán, llena de camellos, de bueyes, de jirafas, de leones. Y le dijo: mijos, todo eso es suyo. ¿Cuántos ven que tenemos un Dios amplio de bendición? Mire cómo es Dios.
y todo lo que le dio al hombre. Y dice que el hombre se sentaba ahí a ponerle elefante. Da. No. Se tiene cara como de elefante. Pero ustedes, ¿por qué son así, hermano? Y por acá, hipopótamo. ¿Cómo lo quieres poner? Hipopótamo. Y ahí se quedó hipopótamo. Y que tiene cara como de león. Y ahí, y eso era todo lo que hacía Adán. Qué deleite, qué delicia. Y tomando piñita ahí colada y bien rico, delicioso. Y dice la Biblia: y puso a Adán, versículo 20, nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda que idónea. Dios dijo: como que no queda bien con un hipopótamo, como que no queda bien como con una jirafa muy alta para él, como que no queda bien con esa leona. Entonces dice la Biblia que no se halló ayuda que idónea. Y dice el versículo siguiente que Dios, versículo 18, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté. Dile a la persona que está por ahí solita, dile: no es bueno que esté solo. Díselo, no es bueno. Y al que está casado, dígale a la esposa, dígale: si ve que no es bueno que usted esté sola ni que yo esté solo, ¿para qué se quiere separar? No es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Yo le haré una ayuda idónea para él. Entonces, en otras versiones dice: le haré a alguien que lo acompañe y que lo ayude. Y entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. ¿Cuántos ven de dónde tomó Dios a la mujer? ¿De dónde? ¿De la qué? De la costilla. Y hoy en día la ciencia ha tenido que entender de que para una persona, la ciencia inclusive hace lo que es el clon. No una creación, sino clonar. Pero saben que para clonar tienen que tomar del ADN ¿de qué? De algo para poder clonar. Fíjense, miren lo que es Dios. Que Dios tomó del hombre para dar que una otra vida, y la tomó de la costilla. Alguien lo puso romántico y dijo: no la tomó de los pies para que no la pisoteara, ni de la cabeza para que estuviera sobre él, sino que la puso allí en la costilla, cerca del brazo, para que la abrazara, y cerca de su corazón para que la amara. Uy, sí, lindo. Eso es para mi esposa, vea. Eso salió bonito, ¿cierto? Pero no lo dije yo, solo dijo Spurgeon. Ahora, dijo entonces Adán: uy, mamacita. Dijo: empezó a mirarla y dijo: esto es hueso de mi hueso, esto es carne de qué, de mi carne. O sea, ella es igualita a mí, somos igualitos. Y le dijo: esta será llamada ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. Yo soy varón, tú eres varona. Yo soy hombre, tú eres hembra, tú eres mujer. Y la amó. ¿Cuántos ven la bendición de ellos? Tremendo. Y dice en el versículo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una ¿qué? Una sola carne. Entonces Dios dijo: yo quiero que ellos sean uno. Diga conmigo: unidad perfecta. Y dice la Biblia: y estaban ambos, versículo siguiente, y estaban ambos como desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea que la primera pareja tenía tres cosas: una perfecta unidad, porque eran uno. Dos, tenían transparencia, porque estaban desnudos, no tenían nada que ocultar. Y número tres, tenían inocencia, porque ellos no sé qué avergonzaban. Diga como unidad,
transparencia, inocencia. Qué tremendo, ¿verdad? Y estaban felices, tanto así que ellos compartían todo, hasta su nombre. ¿Cuál fue el primer nombre de la mujer? Véalo aquí. Eso fue como la llamó Adán, viéndose a sí mismo. Pero no era como que le dio un nombre, sino que dijo: usted es igualita a mí. Pero el primer nombre de la mujer, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál? No, ahí está en Génesis 5, versículo 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, y varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo les llamó? Adán. O sea que ellos tenían un mismo ¿qué? Nombre. ¿Cómo se llamaba la mujer? Adán, ser terrenal, de la tierra. O sea que ellos compartían todo, hasta su nombre. Wow. Y escuche mi amado, es el modelo de la familia. Por eso es que, escúcheme lo que le voy a decir, por eso es que si hay algo que el enemigo ataca tanto, es la familia. Porque cuando él ve que dos personas están en unidad, en transparencia, en intimidad, en inocencia, ve la imagen de Dios, ve el diseño de Dios y lo ataca. Por eso es que hoy se ataca a la familia. Y todas esas legislaciones y todos esos diseños extraños que están trayendo son para destruir la familia, el diseño, lo que Dios hace, lo que teníamos, lo que tenía Adán y Eva. Ahora, versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ojo, de todo árbol del huerto podrán ¿qué? Comer. ¿De cuántos? ¿De todo? ¿De qué? ¿De qué decía ahí? ¿De qué? De todo. ¿Cuántos árboles había? ¿Habían qué? Recuerden esto, habían árboles frutales. ¿Y qué más había ahí? Otros dos árboles, ¿quiénes se acuerdan? El árbol de la vida y el árbol de ¿qué? Y escuche el versículo siguiente, dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no ¿qué? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Entonces le dijo el Señor a Adán y Eva: pueden comer de todo. ¿Podían comer del árbol de la vida? ¿Ustedes qué creen? ¿De la vida? Claro. Si les dijo que no, solamente les prohibió uno. ¿Cuál? El de la ciencia del bien y del mal. No les dijo que de la vida no. Ojalá hubieran cogido ese en vez del otro. Pero fíjense que Dios pone al hombre y le dice: les doy todos, los cuido, los mimo, los consiento, pero les voy a dar un mandamiento para que ustedes aprendan que yo soy Dios. Un solo mandamiento, una sola restricción, una sola prohibición, una. ¿Cuántas? Ahí usted se da cuenta, mi amado, que el problema del hombre es que al hombre le gusta lo prohibido. ¿Sí o no? Tiene una mujer hermosa, feliz, tiene una familia linda, pero quiere tener una que es que prohibido. Y no sabe que detrás de eso es que viene que la pérdida de todo. Escúcheme, y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 versículo 1, pero, diga conmigo, pero, o sea, note que todo estaba perfecto hasta aquí. Pero la serpiente era como astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y habló con la mujer y le dijo: con que Dios te dijo no comas de qué, de todo árbol del huerto. ¿Cuántos ven la sutileza con la que el enemigo cambia las cosas? Dios le dijo que no coman de todo. ¿Eso fue lo que le dijo Dios? No, Dios dijo coman de todo menos de uno. Pero ¿cuál es el problema de la mujer? Primer problema, primer debilidad.
que se puso a hablar con el enemigo. Dile a la persona que está a tu lado: no te pongas a darle oído al enemigo. No hables con el enemigo, no escuches al enemigo. Y dice la Biblia: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque el día que de él coman van a ¿qué? Morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo la serpiente? No moriréis. Segundo error, hermano y hermana, uno poner en duda la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dijo: el día que de él coman, ¿van a qué? ¿Y qué le dice el enemigo a usted? ¿Pura carreta? No, no va a morir, no pasa nada. Así es que el enemigo trabaja: no pasa nada, eso no pasa nada, hágale que todos lo hacen, hágale, no pasa nada. Yo te voy a decir: nunca pongas en duda la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, hermano, así es. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No te creas más sabios que Dios. Así eso dice la Biblia, pero es que yo opino. ¿En serio? ¿Estás poniendo tus opiniones por encima de un Dios sabio? Escúcheme, amado, no pongas en duda la palabra de Dios. Ahora, versículo 5 dice el enemigo: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serán como ¿qué les ofreció el enemigo? Oye, tú puedes ser como Dios. Ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tercer error: dejarse deslumbrar con vanidades. Vas a ser todopoderoso, vas a ser famoso, vas a ser importante, vas a ser como Dios. El enemigo sigue sembrando esa clase de situaciones en el corazón del hombre. Y siguiente problema que cometió, versículo 6: vio, diga conmigo, vio. Diga conmigo, vio. Diga conmigo, deseo de los ojos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era delicioso, ojo, deseos de la carne, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y no solamente que comió, sino que también le dio ¿a quién? Al marido, el cual comió así como ella. Entonces, lamentablemente Eva cayó en lo que dice la Biblia, las tres tentaciones del hombre, que están allí en primera de Timoteo, primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de ¿qué? De la vida, el orgullo, la codicia. Entonces, ella cayó en eso, se dejó llevar por los ojos, por lo que era delicioso, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esto me va a convertir en Dios. Y cuando tú caes como ser humano en esas tres cosas, te pierdes. ¿Listo? Ahora, lo que dice la Biblia es que lamentablemente la mujer fue engañada, no el hombre. Eso lo dice en primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que ¿qué? Que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero lo de Adán es peor. ¿Por qué? Porque Adán no fue engañado. Ella fue engañada, pero Adán lo hizo a sabiendas de que estaba mal. O sea, fue una desobediencia abierta. Se rebeló contra el plan de Dios y decidió escuchar la voz de su mujer por encima de la voz de Dios. Qué tremendo. Ahí viene, diga conmigo, la desobediencia, que realmente
es la enseñanza que nos deja la Biblia. Escuchar al enemigo, ¿verdad? Dejarse llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Poner en duda la palabra de Dios y desobedecer a Dios. Y tan pronto ellos hacen esto, lo que dice la Biblia en el versículo 7 de Génesis 3, entonces fueron abiertos que los ojos de ambos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Cosieron ¿qué? Hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Diga conmigo, perdieron la inocencia. E inmediatamente empezaron a tratar de ¿qué? De tapar, de ocultar, que es la manera que hasta el día de hoy el hombre quiere utilizar para enfrentar sus errores. Esconderlos, taparlos, disimular que aquí no ha pasado nada, taparlo, borrar la llamada para que no se den cuenta, borrar el chat para que nadie me diga nada, pasar por otro lado para que no me noten, tapar, ¿verdad? Tapar. Y empiezas mal, porque cuando tú empiezas a tapar cosas, eso se vuelve peor, ¿sí o no? Y dice la Biblia que perdieron entonces la inocencia. Entra el deseo de tapar, de cubrir, de esconder cosas. ¿Cuántos de los que están aquí están escondiendo cosas? Dígame amén. ¿Ustedes, verdad? Están poniendo mucho cuidado. Están en una mano de tapados aquí, entonces tenemos en la iglesia. Es que cuando están ocultando cosas, amén. Bueno, gloria a Dios por su sinceridad. Me alegra su sinceridad, por lo menos. Ahora, dice el versículo siguiente: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de ¿qué? De Jehová Dios. Es decir, amados, se rompió la comunión con Dios. ¿Cuántos saben que cuando pecamos algo se rompe? Se rompe la comunión. Y por eso note usted que la mayoría de personas que empiezan con cosas ocultas pierden la comunión y terminan ¿qué? Apartándose de la iglesia, apartándose de la presencia de Dios. Claro. Ahora, dice el versículo 9: Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Pregunta: ¿será que Dios no sabía dónde estaban? Dios Todopoderoso estaba ciego. ¿Cuántos saben que Dios sabe dónde estamos? Dios sabe dónde estás, pero Él quiere que tú respondas: ¿dónde estás? Y entonces respondió Adán: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Ahí aparece el temor. El hombre no fue creado con temores. Aquí entró el miedo, entró la vergüenza, entró el temor, entró la culpa. Todo lo malo, los malos sentimientos que tenemos entraron aquí. Dice la Biblia: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dijo: ¿qué? Esa respuesta ¿qué? Mira el versículo siguiente: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo mandé que no comieses? ¿Qué le respondió el hombre? Empieza a entrar otra cosa desgraciada a la humanidad: la situación de no reconocer los errores y simplemente empezar a culpar a otro. Desde ahí cogimos la maña. Cualquier cosa, es por culpa, porque a mí me abusaron, porque a mí me dijeron, la culpa de él, culpa del pastor, culpa de la iglesia. Y somos expertos en culpar a todo mundo y no reconocer. No hubo un arrepentimiento, hubo excusas y culpa. Y dice la Biblia, ojo, que él dijo: Señor, versículo 12, el hombre respondió, ¿qué le dijo él? La mujer que me diste
me dio y yo comí. Pregunta, ¿a quién le estaba echando la culpa? Muy bien. ¿A ella y a quién? Y a Dios. ¿A quién fue el que me dio esa mujer? La mujer que usted me dio. Porque desde eso el ser humano actúa así. Y por eso es que el ser humano no reconoce. Y si existe Dios, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad y tanto sufrimiento? ¿Y a quién están culpando? Pero no se dan cuenta que los que matamos somos los hombres. Los egoístas que se enriquecen y nunca le importa a la gente somos los hombres. Los que van y matan a otro, ¿quién es? ¿O fue que Dios fue y le disparó a una persona? De que el ser humano comete los errores, pero culpa a quién? A Dios. Entonces el hombre no admite responsabilidad. Y todo esto, amado, empieza desde allí. Ahora, dice, versículo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente. Le dijo a la mujer, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, que estaba acostumbrada a que el marido le dijera hueso de mi hueso, carne de mi carne, ahorita le están diciendo usted es la culpable, se sintió amenazada. Ella dijo: no, eso fue la serpiente que me engañó y comí. Y entonces dice la Biblia en versículo 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores. Con dolor, ¿qué entró ahí? ¿El qué? El dolor entró a la humanidad. Ellos no conocían el dolor, pero dijo: de ahora en adelante van a tener dolores, van a tener dolor. Dice: darás a luz con dolor. Y dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y entonces esos dos que se amaban entraron en un conflicto entre deseo y señorío. ¿Cómo es? Deseo y señorío. Y entonces desde aquel momento la mujer siempre ha querido manejar al hombre a través del deseo, y el hombre siempre ha querido enseñorearse y mandar a la mujer. Es un conflicto que entró ahí. Mire lo que dice la Biblia en otra versión. Dijo: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Cuántos ven que los puso ahí en una cuestión por el control? Y desde entonces el hombre y la mujer han querido batallar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas mujeres hay aquí que quieren controlar al marido? Dígame amén. No, eso sí no lo dudo. Y el hombre dice: yo soy la cabeza, sí, pero yo soy el cuello y lo muevo por donde quiera. Y yo soy el que mando aquí, sí, pero por la gaseosa, mijo, porque yo soy la que mando acá. Y entonces el feminismo y el machismo y el hombre está en conflicto desde entonces. ¿Cuántos ven que eso no era lo que Dios quería? Y la gente mira la Biblia y dice: es un libro machista. Claro, obvio que sí, pero ¿a partir de dónde? ¿A partir de dónde nació eso? Del pecado, del señorío, del pleito y del control que se desató. ¿Cuántos estamos aprendiendo por aquí? Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, versículo 17, que comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será que la tierra por tu causa. ¿Qué entró ahí? La maldición en la tierra. Culpa de Dios, no culpa de quién, del hombre. Comerás de ella todos los días con dolor. Espinos y cardos te producirán, y comerás planta del campo.
con el sudor de tu rostro te comerás el pan. ¿Y cuántos saben que hasta el día de hoy toca así, hermano? Toca sudarla. Antes no era así. O sea, un trabajo duro entró en la tierra, que el hombre le toque, vea, con el sudor de la frente ganarse el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Muerte. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Muerte, porque Dios dijo: el día que de ello comas, ese día que va a entrar la muerte. Y entró la muerte. Qué tremendo. Y note esto, que estamos en el versículo 19. ¿Sabe que sigue en el 20? ¿Lo quiere ver? Versículo 20, póngalo. ¿Y qué hizo Adán desde ese momento? Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿qué? ¿Cuándo le pone uno nombre a algo? Se enseñoreó de uno. Ahora usted se va a llamar Eva. Antes era cuchicuchi, carne de mi carne, sangre de mi sangre, varona, mamacita. Ahorita le digo: usted es la mamá de los hijos, porque eso significa Eva, mamá. Ahora usted es la mamá de los hijos. Le puso que entró el señorío. Mire qué tremendo cómo se ponen en conflicto las cosas. Y lamentablemente a los diitas les tocó enfrentar el dolor, porque uno de sus hijos mata al otro y entró el luto. El dolor, empieza a entrar la desgracia en la humanidad. Mire todo lo que podemos aprender, amados, de lo que uno hace cuando desprecia la palabra de Dios, cuando la pone en duda, cuando le abre puertas al enemigo, cuando decide obedecer sus ojos, sus deseos, antes de obedecer su palabra. Versículo 21: y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, Dios los cubrió. Desde ahí viene la palabra redención, que significa cubrir. Dios empieza con un plan de redención para la humanidad, de cubrir al hombre. Y escuche esto, versículo 22, serio esto. Ojo, y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de, sabiendo el bien y el mal, pues que ahora no alargue su mano y tome también del árbol de la ¿qué? O sea, en vez de coger el árbol de la vida, escogieron el árbol de la muerte. Y dijo: ahora ya no sea que alcancen el árbol de la vida y el hombre viva para siempre. Que ese era el plan. Y entonces, versículo 23, lo sacó Jehová del huerto del Edén, lo sacó de la delicia. Perdieron la finca, perdieron todo, perdieron los deleites, perdieron el oro, perdieron la abundancia, lo perdieron todo. Hermano, en el pecado uno pierde, no se engañe, siempre se pierde. Aunque usted no lo note: ay, no pasó nada. Sí pasó algo, algo se perdió. Escuche, y dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra. Ahora sí les tocaba bolear pica y pala. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén. Lo echó. ¿Cuántos ven que Dios es estricto, amados? Cuando Dios dice, y había solo un mandamiento, era serio. Y dice la Biblia: echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso al huerto del oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Perdieron el paraíso, perdieron el árbol de la vida, perdieron el deleite, se llenaron de temores, se llenaron de excusas, se llenaron de culpa, perdieron la inocencia, entró la condenación, todo entró, la enfermedad, entró la muerte, todo se dañó. Escúcheme esto: se dañó el molde. Diga conmigo: molde. Cuando una persona fabrica tortas, cupcakes, ponquecitos,
tienen moldes, ¿cierto, Carolina? ¿Dónde está Carolina? Por ahí. Y también está Jorge. Tienen moldes. ¿Y para qué sirve un molde? Para darle ¿qué? Forma. Y todo lo que usted ponga en el molde, ¿qué pasa? ¿Cómo va a salir? Igual. Resulta que en este momento ¡pa! Se dañó el molde. Y como el molde quedó dañado, todo lo que viene de ahí para allá, como viene ya. Se dañó el molde, hermano, se dañó toda la producción. ¿Sí o no, Jorge? Si se dañó el molde, se dañó toda la producción. Porque la Biblia dice, de ahí en adelante, versículo 2, y termino con esto, Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre, y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos. El molde se dañó y todo lo que vino después de ahí nació dañado, con ese hueco. Todo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino ¿qué? La condenación. ¿Qué entró a través de Adán? Muerte, pecado, condenación, que se va replicando. Todos los hombres nacemos ahora sí y estamos llevados por la muerte, el pecado, la condenación. De la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos ¿qué? Por lo que hizo Adán la pagamos todos. Porque finalmente si hubiéramos sido Adán, todos hubiéramos hecho lo mismo. Esa es la naturaleza del hombre. Por la desobediencia de uno vino ¿qué? La muerte. Fuimos constituidos pecadores. Entonces ahora Dios trae un último Adán, así le llama la Biblia, el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro. Viene el postrer Adán para que a través del postrer Adán de Jesucristo el molde que se dañó sea reparado y pueda lograrse la restauración del ser humano. Por eso dice la Biblia, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno que vino a esta tierra hace más de 2000 años y vivió una vida perfecta y cambió la historia de la humanidad en dos. Si usted no cree eso, hasta los libros de ciencia tienen que ponerle la fecha 2025 después de que de Cristo, el que vino y partió la historia de la humanidad en dos y vino a restaurar al hombre, a restaurar y arreglar el molde para que después de Cristo, por la obediencia de Él, los muchos serán constituidos justos. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, ahí habla de Jesús, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal, por eso se llama Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde viene? Del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, la gente que sigue cargando la imagen de Adán. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales, los que venimos a Jesús, adquirimos un nuevo molde en Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos al versículo, dale un aplauso. Gloria a Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, diga conmigo, la gracia
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Un aplauso. Póngase de pie, por favor, un momento. Oiga, qué mano de Biblia la que leímos hoy, estudiamos. ¿Cuántos ven todo lo que podemos aprender a través de los personajes de la Biblia? Aprendemos de Adán y Eva la historia de lo que perdieron, la historia de la redención, de la creación, del propósito del hombre, del Dios Trino, de la composición del hombre, todo lo que aprendemos. Levantemos la mano y digámosle: Padre, gracias por tu palabra. Señor, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, Señor, en esta preciosa hora. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra entre en mi vida y hagas de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por lo que aprendemos a través de la creación, de Adán y Eva, de nuestra naturaleza, de lo que pasa en la vida. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el temor? Ahí está la respuesta, Señor amado. Pero te damos gracias porque a pesar de que el molde se dañó, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a morir por nuestros pecados, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, para darnos restauración, vida eterna, salvación. Y ahora todo aquel que en Él crea será llamado Hijo de Dios. Te animo a que hoy, tú que estás aquí por primera vez, le entregues tu vida al Señor y dígale: Padre, hoy reconozco que soy un pecador y que te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Líbrame del temor, de la culpa, de la condenación, de las excusas, de escuchar al enemigo, de obedecer a mis deseos, a mi carne, y ayúdame a ser obediente en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén. Un aplauso, un beso. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Dios les guarde.